es analizar que aunque el Señor no es responsable de lo que el individuo permita que le siembren en su campo, le extiende su misericordia hasta el final. No está mirando, fallaste, fuera, tú también fuera. No, Él sigue invitándonos. Y por eso el salmista en forma profética dijo, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Para decir, ay Señor, puedo caer hasta 7. A Pedro que le preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ay Pedro, yo no te digo que hasta 7, hasta 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 veces. Uy, eso es mucho en un día. Pero el otro dice, no, no es 7 por 70, es 7 a la 70 o 70 a la 7. No, hermano, es una cantidad muy grande. Lo que está diciendo es, nunca va a pecar tanto contra usted como para que no lo tenga que perdonar. Y entonces, ¿cómo hago? Pues tan pronto le falle una vez, perdone y olvide eso, para que cada vez sea la primera. Entonces así no hay problema, porque si es la primera vez, uno la pasa. Pues que ya la segunda, la tercera, ¿para que sigue llevando cuentas? Mejor, yo ya ni me acuerdo. A mí me ocurre y doy gracias al Señor, porque eso es un regalo de Él. A mí se me olvida con mucha facilidad que alguien me debe plata o que alguien me hizo algo. Para mí es, al ratico, al otro día ya no me acuerdo. Me ha pasado que alguien diga, hermano, es que usted nadie me prestó y yo no la puedo devolver. Yo, hermano, ¿está seguro? Sí, hermano, sino que no ha podido. Bueno, para que se sienta bien, gracias, Dios lo bendiga. Pero yo ni me acordaba. Pero si yo estoy pendiente mirando cómo va la cartera, uy, fulano me debe y el otro me debe y el otro, pues me voy a enredar. Y el consejo del Señor es, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Entonces no se enrede en los negocios de la vida. No es que no haga negocios, pero no se enrede. ¿Por qué pleitean ante las autoridades civiles, ante los juzgados? ¿No hay entre ustedes autoridades que juzguen? Ya es suficiente que el hermano pelee contra el hermano, pero que vayan allá, eso ya es el colmo, es lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, el Espíritu Santo por medio de Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Dios me dice, Jorge, tú tienes que sufrir el agravio. No es Jorge, aprovéchate que les diga eso a todos para que todos sufran tu agravio. No, me está diciendo es, si te agravian, súfrelo, pero tú no le causes agravio a ninguno. ¿Está eso muy enredado? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, el sembrador y la cizaña. Tenemos un texto que nos sirve de base y les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. O sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Qué es eso de la cizaña? ¿Qué es lo del trigo? ¿Cómo es esto de la palabra? ¿Por qué se sembró junto al camino? ¿Por qué entre pedregales, en espinos, en buena tierra? Y en la cizaña, ¿qué es lo que dice allí del sembrador y la cizaña? ¿Dónde es que aparecen los hijos del reino? Eso tendremos que aclararlo para que lo tengamos bien clarito. Aquí tenemos 2 montes próximos, este es el monte Sinaí, le ponemos la llamarada para que lo recuerden. Temblaba, humeaba, había truenos y el pueblo no se quería acercar. Y allí Dios le dio la ley a Israel. Porque Él quería que Israel fuera prototipo para las naciones. Ellos solos no hubieran podido, pero el Señor los sacó de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre y los trajo a la libertad. Los pasó por el desierto para que borraran el egipcio que los había esclavizado, que los había mantenido en servidumbre y pudieran acercarse confiadamente a esa conducción que Él les iba dando con una columna de fuego en la noche y con una nube durante el día y los iba guiando. Eso se veía a los kilómetros. En Jericó vieron varias veces, wow, ese fuego que es, ese es el pueblo que salió de Egipto. Ellos destruyeron a los egipcios. Aquí no llegó el comentario. Y de noche veían el fuego y de día y esa nube
en el desierto a esta hora. No, Dios les dio la ley, una ley perfecta, como decíamos el domingo, que no iba a resolver el pecado, pero iba a ser evidente el problema del pecado, para que dijeran: Señor, ¿y qué hacemos? Les voy a dar unas leyes sacerdotales, para que los sacerdotes los ayuden a librar cuando la embarren, pero esto es para que no lo embarre, porque un solo mandamiento que viole, ya violó toda la ley, es culpable de toda, y la paga del pecado es muerte. Señor, esto es imposible. Dijo: sí, yo lo sé, pero aquí les voy ayudando para que no les ocurra. Suponga que usted es ganadero y le gusta decir mentiras y vende con precio equivocado, y cada vez que miente tiene que sacrificar un becerro, y ha mentido 5 veces en una semana. Usted dice: ay, no, mis vaquitas, mejor no miento. Por eso la ley les decía: traiga un macho cabrío, traiga un cordero. Es que yo soy muy pobre, 2 tórtolas o 2 palominos, pero no tengo plata, consígala. Pero él se cuenta que esto es grave. Y no les puso a todos el mismo sacrificio, pero sí estableció un orden para que supieran cómo se tenía que presentar. Y el sacerdote: oiga, sinvergüenza, ¿usted va a presentar por otros sin haber arreglado su problema? ¿Dónde está su becerro? ¿Yo becerro? Sí, porque usted es un príncipe del pueblo. Entonces usted tiene que ser ejemplo. Los levitas eran ejemplo para Israel, Israel ejemplo para las naciones, y por eso Dios les dio una ley de la que dice él mismo que no hay ningún pueblo que tenga a sus dioses tan cerca de ellos como lo está Jehová de nosotros, de Israel. Y no hay un pueblo que tenga una ley tan perfecta como la que nos dio Jehová. Ellos tenían las herramientas, pero había una debilidad que se hacía evidente cada vez. Era más fácil ser mundano, ser cananeo, que ser israelita. Y los cananeos y las cananeas, todos pispos, pintorescos, atrayéndolos, se mezclaron, se dejaron llevar y terminaron perdidos. Y Dios levantaba un profeta y tratando de que Israel hiciera su labor. Y vieron durante la ley, como les decía en el jueves, la dispensación más larga. Porque Dios les mostraba: no pudieron con la inocencia, ¿cierto? No, Señor, fracasamos. ¿Pudieron con la conciencia, sabiendo el bien y el mal? Tampoco. ¿Y pudieron con el gobierno humano? No, peor. Pero si a uno le prometieran algo, ¿pudieron con la promesa? No, tampoco. Pero si nos dijeran qué está bien y qué está mal, pues uno ahí sí sabe. Tome la ley, qué está bien y qué está mal. ¿Pudieron? No, Señor. Y entonces pues no hay nada que hacer. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora les voy a dar mi gracia. Los voy a salvar por gracia, ya no por lo que hagan, sino por lo que yo hago para salvarlos. Y entonces vino la gracia. Y en el Calvario se manifestó. Por eso cuando el Señor vivió entre la ley y el Calvario, porque Él no nació después del Calvario, ¿o sí no? ¿El Señor Jesús nació después del Calvario o antes del Calvario? Pues Él fue el que murió en el Calvario, ¿no? ¿Sí? Entonces Él vivió bajo la ley. Por eso les dijo: yo no vine a abrogarla, yo no vine a decir esto se quita, vine a cumplirla, y la cumplió. Y si yo quiero cumplir toda la ley, métase en Cristo Jesús, porque humanamente ni los más aptos, que eran los israelitas, pudieron, menos nosotros que somos gentiles. Pero ahora en Cristo, pues Él nos dio la victoria. Entonces en el Sermón del Monte, como nos hablaron en el devocional ¿fue el viernes? El miércoles. En de mañana oirás mi voz. En el Sermón del Monte el Señor dio unas bienaventuranzas para mediante ellas decir: mire, este es el perfil del ciudadano del reino de los cielos. Tiene que ser así, 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 así. Dios bendice a los mansos, Dios bendice a los misericordiosos, Dios bendice, y eso va en contravía de lo que el mundo cree. El mundo cree que esta tierra la van a heredar los violentos, pero no, los mansos recibirán la tierra por heredad. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces Dios en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo,
No solamente describió el perfil del ciudadano del reino de los cielos, sino que además le dijo cómo se debía entender la ley y puso varios ejemplos puntuales muy precisos. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y él como Dios estaba legislando. Oíste que fue dicho. A los antiguos, ¿quién les dijo? Moisés, ¿de parte de quién? Del Señor Jesucristo. Todavía no se sabía cómo se llamaba, todavía le decían el impronunciable, pero era el mismo Señor. Dice, pero entendieron mal, venga, les explico. No se trata de que los cogieron en adulterio y hay que matarlos a piedra. Esto es para que usted no lo cometa y que no lo maten. Pero no es para que mate al que lo cometió. Porque el que esté libre de pecado, pues cóbrele a esa mujer el adulterio. Pero a usted le cobraríamos el resto de la ley. ¿Ha fallado en algo? Y se fueron y no acusaron más a la mujer, no la condenaron. Él vino a mostrar cuál era el verdadero sentido de la ley. La cumplió, satisfizo la justicia divina, se hizo el sacrificio para reemplazar al hombre pecador y ahora abrió la inmortalidad, abrió la vida y nos ha dado a nosotros por su pobreza una riqueza maravillosa que es para toda la eternidad. Pero después del sermón del monte, de mostrar cuál es el sentido de la ley y de dar el perfil del ciudadano, entonces viene otro momento en donde él está hablando a sus discípulos, a los que está capacitando para que sigan con la predicación del Evangelio. Les habla del reino de los cielos, el reino de los cielos. Entonces mire cómo va la transición de Sinaí, ¿a dónde vamos? Al sermón del monte. Y del sermón del monte al reino de los cielos. Entonces el Señor les está explicando cómo es el reino de los cielos. Y para eso el Señor utiliza, para hablar del reino de los cielos, 7 parábolas, que están todas en Mateo 13. Hay otros evangelios paralelos, que los sinópticos, que también las tienen. Pero aquí está el mejor resumen, está en todas las 7, en ese solo capítulo. ¿Las alcanzan a recordar? Bueno, aquí está la lista. Primero, ¿cuál era? Los que alcanzan a leer, ayúdenme. ¿Qué? El sembrador. Segunda, el trigo y la cizaña. La tercera, la semilla de mostaza. La cuarta, la levadura en las 3 medidas de harina, en la harina. La quinta, el tesoro escondido. La sexta, la perla de gran precio. Y la séptima, la red y los peces. Esas son las parábolas que aparecen allí y está explicado en dos momentos por qué hablaba por parábolas. Y el Señor lo usó para que sus discípulos se dieran cuenta del privilegio que es estar cerca de Él, estar con Él, permanecer en Él. Los que se fueron contentos diciendo, oye, eso de los peces es verdad. Sí, así es. Pero los discípulos, Señor, ¿y por qué les hablas por parábolas? Para que viendo no vean, oyendo no oigan, y entiendan con su capacidad humana y yo tenga que salvarlos. Es decir, ellos se van a quedar mirando la apariencia, pero el fondo del asunto no. Pero el que se acerque a mí, yo le explico. ¿Sí? Y entonces pues ellos le preguntaron y el Señor les explicó. Cuando vamos a estudiar parábolas, es necesario revisar un poquito el antecedente. Es decir, ¿qué movió a Jesús a explicar algo usando una parábola? Él es el contador de parábolas del que hablaba el profeta Oseas. Él manejó las parábolas con una precisión, pero hay que mirar qué fue lo que suscitó que él usara las parábolas. Y cuando miramos los versículos anteriores a este capítulo, en el capítulo 11 se habla de los mensajeros de Juan el Bautista, y después de que les aclara que él es el que vino a salvar, viene allí sobre las ciudades impenitentes, venid a mí y descansad. Capítulo 12, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y eso les sacó ampolla a los fariseos. Señor, ¿cómo recogen? ¿Cómo hacen cosas que en sábado? Si a usted se le pierde una oveja, ¿no la rescata? Sí, claro, la ley dice que sí se puede.
¿Recuerdan que Moisés comió los panes de la proposición? Ah, sí, pero, perdón, que David. Ah, sí, pero eso fue David. Bueno, estos están con uno mejor que David, ¿no? Y donde yo estoy, yo autorizo. David comió y no murió. ¿Por qué? Porque era en el lugar santo. Y en donde está el Señor, Él dice si se muere o no se muere. Digo, no, ¿tienen hambre? Coma. Esto no es un ritual, esto es una provisión para que el pueblo entienda. Luego les dijo el hombre de la mano seca que vamos a ver si de verdad sana. Y lo sanó y abiertamente, y extiende tu mano y todo, para que se quedaran viendo que de verdad Él es Señor del día del reposo. Después viene un fragmento que habla del siervo escogido. Y oyendo de todo eso, el último recurso que tienen es hablar de que Jesús echa a los demonios por Belcebú, y el Señor les dice, cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego de todo eso, vienen esos mismos hombres intérpretes, escritores, amanuenses de la ley, los escribas, los que más sabían, y le dicen, Señor, danos una señal. Tan parecidos al diablo, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está diciendo, danos una señal para poderte creer. Y el Señor no cayó en la trampa y les dijo, bueno, no les voy a dar más señales, sino la señal de Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el sepulcro. Y va a resucitar, así como salió Jonás. Después de eso, habló del espíritu inmundo que vuelve, de que estamos mencionando ahora. Y viene otro momento en donde ya no es solamente que pidan señales, sino que ahora viene uno que le dice, oye Señor, tu madre y tus hermanos están aquí afuera y te están buscando. Como tratando de llegarle a Él por la familiaridad. Y el Señor dijo, aquí no se trata de que sea mi mamá, sea mi hermano, sea mi cuñado, mi primo, no. Aquí no se trata de que tengo un hijo pastor y entonces yo estoy bien con Dios. No, esa no es la condición. Mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad. Y entonces a raíz de ello comienza a explicarles. No se trata de que como nací de la familia de, entonces ya estoy arreglado. No, aquí se trata de que la palabra haya sido sembrada. Y entonces comienza el Señor a mostrar, mediante esas 7 palabras del reino, dar 7 consejos. Vamos a tratar de mirarlos muy rápidamente porque el tiempo se nos está agotando. ¿Qué podríamos rescatar de la parábola del sembrador? Comienza diciendo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en una barca se sentó con toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Bueno, hoy nosotros sembramos de otra manera. Aquí en el campo se ara la tierra y hay máquinas que van inclusive perforando, dejando la semilla y tapando y van esas combinadas haciendo un trabajo muy rápido. En esa época no era así. Allá no se araba para sembrar, sino que se tiraba el grano y luego movían la tierra para que cubriera. Entonces, ¿qué pasó con la semilla que no era puesta a tanta distancia con la tecnología de hoy? Sino que el sembrador sacaba la semilla y allá caía. La que quedó junto al camino, pues esa tierra está dura de tanto que pasa la gente. Y la pobre semillita no alcanza ni a acomodarse en el suelo cuando vienen las aves y se la llevan. Dios tiene que alimentar a los pajaritos, ¿no? Entonces dice, ay, qué bonito, el equilibrio ecológico. Y otra cayó en pedregales. Y entonces pues salió rápido, creció, muy, muy, muy rápido, porque no tenía raíz profunda. Cuando usted siembra una semilla, la semilla primero brota la radícula y se va para abajo.
y después sí sale la plúmula que se va para arriba. Hay matas que duran mucho tiempo profundizando la raíz y después en un ratico el sauce tiene eso, sale esa caña porque gastó más tiempo buscando agua para poderse alimentar. Pero aquí cuando hay sola piedra, no como nos explicaban alguna vez, que las raíces antiguas permiten que las nuevas raíces se encuentren más floja la tierra. Eso que los abuelos trajinaron, que los papás trajinaron, que sabían la Biblia, que tenían Biblias en la casa, pues con razón nuestros muchachos van sobre ruedas, ¿no? Porque tienen una trayectoria. Al pobre abuelo le tocó solo y enfrentarse al mundo. Entonces ya aquí va con el prestigio de una iglesia con 86 años en Colombia. Pero los primeros años fueron terribles. La persecución, la discriminación. Entonces no, pues alguien que recibió gozoso pero no tenía raíz. Y cuando salió el sol y vino el calor, pues se secó. Y como no tenía raíz, pues se murió. La otra cayó entre espinos. Y esa sí iba bien, pero crecieron los espinos y la ahogaron y no llevó fruto. Pero la otra parte cayó en buena tierra y esa sí llevó fruto. Y hasta dijeron, ay, tan bonito, vamos a sembrar con más cuidado, que no caiga tanto allá. Saquemos la piedra y sembremos en buena tierra. Se quedaron con eso. Pero después de que el Señor explica por qué les habla por parábola ante la pregunta de los discípulos, luego Jesús les explica la parábola. Entonces escuchen, a partir del verso de 8 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces, ¿cuál es la semilla que hay que sembrar? La palabra del reino. No se trata de consejos para llevar un hogar feliz, eso nos sirve y qué rico. Y hemos tenido enseñanzas sobre eso. Consejos para ser un buen padre, qué rico. Pero cuando es la palabra del reino, cómo tener hijos en el reino de los cielos, eso suena mejor. Cómo ser esposos a la manera del reino de los cielos, suena mejor. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No, yo no soy evangélico, el evangélico es mi papá. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, esa gravedad tan terrible de esos planetas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende. Entonces, ¿qué es lo importante? Oír y sentirse gozoso. Pues sí, oyó y se sintió gozoso. Oír aunque no entienda, no, eso quedó en el camino, ¿no? Oír y estar gozoso, oír y amar las riquezas y decir, no, pues sí, yo sé que, pero es que hay que atender el negocito, hay que atender, hay que hacer. Entonces dice el Señor, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, que por cada granito sembrado da 30, 60 o 100. No es al 60%, al 30%, al 100%. 100% sería un grano por un grano. Pero no, aquí es al 300, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Multiplíquelo y le da el 1000% y le da un porcentaje que dice, wow. ¿Y cómo se logra eso, Señor? Oyendo y entendiendo. Por eso el diablo quiere distraernos para que no entendamos. Y nos quiere contrabandear el canal para que escuchemos otras cosas y que enredemos lo que oí en la radio o en la televisión con lo que me predicaron en la iglesia. Y después aquí, no, yo oí alguna vez, creo que fue el hermano Jorge el que dijo eso. Me parece estarlo oyendo. No, la idea es oír para entender. Por eso nos toca estar en esa disposición.
Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Inmediatamente uno piensa, claro, como en la anterior. ¿Cuál era la semilla? La palabra del reino. No lo olvide. En el sembrador, ¿cuál es la semilla? La palabra del reino. Es decir, que Dios nos hable sobre su reino. Pero ahora en la del sembrador dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, no es él sino los hombres, los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Y le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y se fueron: oiga bien, hay que sembrar y cuidar, ¿cierto? Entonces, en el trigo y la cizaña, cuidado con la siembra. Mire que siembra y mire que no le siembren cizaña. Ponga cercas, haga algo para que no le vayan a sembrar cizaña. ¿Sí? Pero después de eso, el Señor tiene otras dos parábolas: la semilla de mostaza, que crece. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Entonces es una hortaliza, pero tan grande, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor con respecto al reino de los cielos con la semilla de mostaza? Así parezca un versiculito insignificante, siémbrelo. Es palabra del reino, siémbrelo. Un buen ejemplo que usted pueda dar, dilo. ¿Por qué? Porque eso va a crecer y a crecer. Cuando se dé cuenta, aún las aves del cielo vienen ahí. Las aves del cielo, recuerde que hace referencia a los demonios, ¿no? Sí, porque dicen: no, los pajaritos. Sí, los pajaritos que van por el campo pican. Entonces dice el Señor: no menosprecie la semillita, siémbrela, que por pequeña que parezca, yo doy el crecimiento. Luego habló de la levadura. Entonces ya no es una semilla que se siembra, la levadura en la harina. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Estamos hablando del reino de los cielos. La mujer tomó una medida, un poco de levadura. La levadura que tomó una mujer. Si le da suficiente tiempo, la levadura se va alimentando de la harina, la va inflando, y cuando usted cocine el pan, lo hornee, va a quedar mucho más suave. ¿Sí? Entonces, pero hay que darle tiempo. Entonces no se preocupe si apenas puso, no espere que ya todo esté fermentado. Cuando llegues a una empresa, recuerda que toda esa empresa va a estar fermentada, esa empresa va a estar leudada porque llegó alguien del reino de los cielos allí. Entonces, pórtese todo el tiempo bien. No se cambie un día y diga: ay, yo era levadura, pero yo quiero ahora ser como azúcar. Quiero ser, no, haga su trabajo. Para ellos va a ser: oiga, pero qué tipo tan fastidioso, tan cansón. Pero el día que está necesitado, oiga, ore por mí. Al fanático ese van y le piden oración. A las naguas largas esa, que no quiso ponerse como nosotras, después van a decirle: por favor, usted que sí está cerca de Dios. Entonces hay que crecer y crecer y crecer. Entonces vuelve la pregunta de por qué habla por parábolas, y él dice: eso es para que se cumpla lo que dijo el profeta. Concluyamos
con el tema que nos interesa ahorita. Entonces, despedida la gente. Qué bueno que cuando despidamos la gente, los que ya están cansados porque el culto ya se acabó, con los que se queden podamos ahondar más sobre la parábola, ¿no? Despedida la gente. Uno quisiera que el Señor le explique a todos. Dice, no, porque esto es para los que sí se acercan y permanecen en mí, mi palabra en ellos. Con eso es con los que yo les explico. Entonces dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola del grano de mostaza. Explícanos la parábola de la levadura. No, esa no la preguntaron. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, atención, vamos a ver la diferencia con la del sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué llevaba en su zurrón para sembrar? ¿Qué era lo que estaba sembrando? Ay, Señor. Sí, la palabra del reino, claro. Y en esta de la cizaña y lo que sembró, entonces el Señor les aclara y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces aquí no es usted y yo, es Él. El campo es el mundo. Entonces no es sembrado en mi corazón como la palabra del reino que yo la dejo producir. No, esta no es para el corazón. Este es en el mundo, en donde el Hijo del Hombre siembra la buena semilla. ¿Cuál es esa buena semilla, Señor? La buena semilla son los hijos del reino. Usted y yo. Somos la buena semilla. ¿Será que donde el Señor me puso, si es buena semilla? Oye, estoy dando un mal ejemplo. Ahí tú eres en Jesús. Que la gente dice, para ser como usted me quedo como estoy. Pero si somos buena semilla, Señor, no me vayas a poner en un mundo donde haya gente mundana. Yo quiero un barrio de solos hermanitos. Dice, no, el campo es el mundo. Ahí es donde necesito gente del reino que fermente, que haga producir, que los convenza, que con el testimonio, que con la palabra siembre en esos corazones y haga su efecto mirando que esto contagia, esto fermenta, esto hace que todos se comiencen a abrirle campo al más aire y a suavizarse. El campo es el mundo, la buena semilla los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces la cizaña no es cualquier hierbita por ahí, es la gente que quiere agradar a su padre el diablo. Y el Señor no siembra de eso. ¿O será que el Señor me pone al lado un compañero de trabajo impotable, insufrible? Uy, es que es cansoncísimo. Y el Señor me lo puso ahí. No, invente, el Señor no hace eso. Es el malo el que lo pone ahí. Entonces, ¿qué va a hacer el malo? Tratar de robarle los nutrientes, burlarse de usted. ¿Qué tiene que hacer usted? Seguir creciendo como trigo, que al final es que se va a notar. Hay personas que vienen a la iglesia con intenciones diferentes a la vida eterna. Cerrar un negocio, establecer una relación sentimental, alguna cosa. Y el Señor no se deja engañar. Pero no nos dice, no, sáquelo, sáquelo. Él viene con malas intenciones. No, déjelo. Todavía no sabe si es trigo o es cizaña. Pero no se va a volver cizañas, no se va a volver trigo si es cizaña. Y si es trigo, no se va a volver cizaña. Simplemente déjelos crecer. El campo es el mundo, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Usted ha hecho salir a alguien del Evangelio? Bueno, ahí se va dando cuenta si es trigo o es cizaña. Y a los que hacen iniquidad. Yo no he hecho tropezar a nadie, pero me porto como un impío, hago iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga. Y siguió hablando del tesoro escondido. Dice el Señor, bueno, un hombre vio un tesoro que estaba por ahí, lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía y compró el terreno, porque tenía un gran tesoro, un tesoro de gran precio. Entonces, cuando hay un tesoro escondido, hermano, no se ponga a gritar, aquí hay petróleo, hasta lo matan. Vengo a qué, encontré oro, me embetés, ¿qué dicen, no? Encontré la veta y lo matan. Entonces, guárdese y vaya y venda lo que tiene y compre. La perla de gran precio. Aquí no es un tesoro que está escondido, sino alguien que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí no la escondió como el del tesoro, sino que ahí está, tengo que ir rápido antes de que la vendan. Y fue y vino y la compró. Y la última, bueno, compra la verdad y no las vendas, ¿no? La red y los peces. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, y concluye el Señor hablando de cómo el hombre les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. Y les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y nuestra justicia debe ser mejor que la de ellos. Guardemos esta imagen en nuestro recuerdo. El trigo y la cizaña. ¿Cuál de los dos creen que sea trigo y cuál creen que sea cizaña? Qué bueno, están haciendo el ejercicio. Creo que esta nos ayuda. Ahí se nota mejor. ¿Cuál es trigo y cuál es cizaña? Recuérdelo, las que están cargadas de granos de trigo es trigo, son espigas de trigo. La otra se parece mucho, pero es cizaña. Ya se mantiene erguida, no lleva fruto. Años asistiendo a la iglesia, no se gana ni uno. Eso nos da un indicio de que, oiga, tengo que comenzar a pensar en llevar fruto. Tengo que invitar a alguien, tengo que hablarle a alguien. Así no lo traiga a la iglesia, pero sea un buen ciudadano del reino en donde Dios lo puso. Y la gente comenzará a mirar. Me gustó esta última fotografía porque esa que se ve erguida pareciera como una espiga llena de trigo, ¿cierto? Pero por la característica de que el peso no la dobla, dice uno, es una cizaña muy bonita, pero es cizaña. Es un malo que el diablo puso ahí. Pero sabe Biblia. Uy, ese señor sí que sabe. Esa mujer maneja esa Biblia. No se deje confiar. Por sus frutos los conoceréis. No se trata de mirar cómo es su apariencia, su aspecto, sino cómo va el fruto. ¿La palabra del reino está en mí? ¿O está la palabra del hermano Jorge? Si es la palabra del reino y trae la del hermano Jorge, usted sigue igual. Pero si es la palabra del hermano Jorge y dice, no, es que al hermano no le gusta, él exige mucho, él es cuchilla. Toca dejar esto. Cuando llega otro que dice, tranquilo, no hay problema, dice, ay, por fin, gracias Señor por la libertad con que nos has hecho libres. La palabra del reino está en mí. Señor, siémbrame donde tú quieras. Aquí estamos hablando como palabra o como hijos del reino que queremos ser sembrados donde el Señor nos necesite. Dios necesita a alguien en un vecindario terrible, puede contar con usted, podría contar conmigo, o estamos buscando lo mejorcito. ¿Quién puede sembrar cizaña? ¿A mí me podrían sembrar cizaña? ¿En el ambiente de la iglesia pudiera sembrar cizaña? Sí, se puede sembrar cizaña. ¿A quién usa el malo, el diablo?
Pues a los que se dejan. Entonces hay gente que es dócil a la obra de Satanás y se deja usar. Nosotros somos hijos de Dios y el diablo no nos usa. Por favor, corrija eso. Antiguamente nosotros éramos capaces de decir, hermano, usted sí lo usó el diablo para hacerme sentir rabia, ¿no? No, mi hermano no es instrumento del diablo. De pronto yo sentí rabia por algo que él dijo, con buena o mala intención, pero la culpa no es de él cómo lo dijo, sino de yo cómo lo valoro. Me lo dijo de una manera tan agresiva, digo, pobrecito, mi hermano necesita tanto del reino. Hay que sembrar la palabra en su corazón, porque es trigo. Yo no voy a decir, no, ya cizaña, arránquelo. No quiero trabajar con el hermano, quítelo o me saca a mí del comité. ¿Recuerdan ese coro antiguo? Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. ¿No? Eso lo cantábamos todos los cultos de Gavillas para Cristo. ¿Qué pasó? Era un coro hermoso. Sembrar toca con lágrimas, hermano. Hay que regar el terreno. Y hay que sufrir. Pero después vemos la recompensa, espiguitas llenas de grano, y decimos, gracias Señor, porque no la deseché, no lo deseché. Supe tener paciencia hasta que tu obra se perfeccionara en Él. Y me pregunto yo, ¿me atrevo a cambiar mi todo por qué? ¿Por una entrada a la final de Boca con no sé quién en la Bombonera? Uy, yo vendo lo que sea por ese partido, no me lo pierdo. Hermano, tenemos convención, abren, ay, qué jartera. ¿Y cuánto es? 20,000 la manilla, ay, no. Oiga, sí es caro eso, ¿no? Pero Señor, todo te lo debo a ti, todo. Lo que tú quieras, Señor. Ahí también un himno antiguo, ese creo que es más conocido. Una cuenta tengo con mi Señor, una cuenta tengo con mi Salvador, ¿no? Si pagar pudiera su gran amor, con cariño grato lo hiciera yo. Esa parte sí la recuerda. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo qué, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también. Mi corazón, todo mi ser, si lo aceptas, oh Cristo bendito, ocúpalo pues. Y un buen ejemplo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Como que ahí es donde está el asunto. En la balanza nos ofrecen los deleites temporales del pecado, son temporales, son deleites, no podemos negarlo, pero son temporales. El gozo del Señor es permanente. ¿Sí? Recuerde que el gozo es parte del fruto y el fruto es eterno. Los dones cesarán, pero el fruto sigue. Entonces es mejor tener el gozo del Señor que el deleite del pecado. Los que viven conforme a la carne buscan el deleite temporal del pecado, pero los que viven conforme al Espíritu dicen, no, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, el viernes, el sábado también, y llega el domingo y me estoy gozando con mi Jesucristo, que me da la dicha de gozarme en Él. El mundo nada tiene que dar, ese es otro coro, ¿no? Ese sí es más joven, ¿no? Bueno, y no los demoro más. Dios los bendiga, hermanos. Creo que podemos orar y dar gracias al Señor. Yo estoy haciendo aquí mi reflexión personal. Sí me agregó algo más el Señor de su palabra del reino, la puso en mi corazón. Sí me ha desafiado el Señor para que yo reaccione y le permita a Él sembrarme donde me necesita. Hay situaciones difíciles, es verdad, pero Dios nos tiene ahí para que podamos impregnar esa masa, afectarla de tal manera que toda termine leudada, que todo el mundo sepa que el evangélico es fulano,
No porque es el más tramposo, sino porque ese hombre es cuchilla. Con él no se ponga a hacer negocios, no le proponga porque él no le sale. Es el más fiel a su Dios, como pasaba con Daniel. No podemos encontrar ningún pecado en él, a no ser algo con respecto a su Dios. Vamos a decirle al rey que diga un edicto que nadie ora a ningún Dios que no sea el rey. Y fijo que ahí sí lo cogemos. Y sí, abría sus ventanas como era costumbre. No era un exhibicionista, sino que él pensaba que había que orar con el rostro hacia Jerusalén. Y entonces se ubicaba, decía Señor, y oraba. Y fueron a acusarlo y el rey, ¿pero qué hizo? Y ahora cómo no pudo librarlo. El rey se acostó ayuno, no comió nada y no logró librar a Daniel. Lo echaron al foso de los leones. Y el rey, después de esa noche de vigilia, llegó al otro día al foso afuera a decirle: Daniel, tu Dios a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca a los leones y aquí estoy. El rey no pudo librarlo, pero su Dios sí. Sáquenlo de ahí y a esos sinvergüenzas échenlos. Y dice la Biblia que no han llegado al fondo y los leones ya les habían destrozado los huesos. Para que un león coma así es que tiene mucha hambre. Que por ahí hay teorías que dicen, el rey los llenó, los saitó y los leones quedan, uy, comida, no más, no más. Después de este ajiaco, me ofrezcan una empanada, uy, no. Tanta carne que nos dieron, ¿nos vienen a ofrecer un Daniel aquí? No, tenían tanta hambre que acabaron con los sátrapas que les echaron allá. Nuestro Dios puede librarnos, pero necesita ir para que el mundo sea transformado. La reina Esther fue útil, sembrada ya en medio de ese reino persa. Cuando llegó el momento, Dios la usó para que viniera ese edicto y se pudiera completar el regreso del exilio. Dios lo necesita donde lo tiene, hermano. Y si nos necesita en otro lado, pues que nos lleve. Porque la gente se nos burla, la gente, para eso es que estamos ahí, fermentémoslos. Y echemos la red y si sale algo malo, pues sáquela y cuando esté afuera es cuando hay que escoger. Y no nos toca a nosotros, echémosla, que los que vienen a escoger son otros. Una vez se puya mucho manejando pescado, ¿cierto? Y eso encona, dejemos que los ángeles seleccionen. A nosotros nos toca echar la red y traerla a la orilla. Y que vengan los que seleccionen y quemen lo que hay que quemar, voten lo que hay que votar y lo que se salve, que el Señor es el Salvador. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, mi Señor, porque eres bueno. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado conectado a la distancia. Bendícelo allá. Permítele entender que tú lo tienes ahí con un propósito. Que somos ese trigo que tú has sembrado en este mundo que necesita ser impactado con tu obra, con tu presencia. Y cuentas con nosotros, Señor. Ayúdanos para cambiar el todo por el todo. A no escatimar esfuerzos para que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo ruego, Señor, guárdanos de regreso al hogar, al trabajo. Ayúdanos en todo lo que hemos de hacer, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Se me ha pasado decirles, mañana a las 6 de la mañana tenemos un discipulado paso a paso con 2 hermanas, si alguno quiere unirse, porque algunos hermanos se quedaban de mañana a mi voz, que es de 5 a 6, se quedaban, pero como no tenemos mañana de 5 a 6, entonces a las 6 comenzamos el discipulado para que ellas no se retrasen porque se están preparando para el bautismo. Entonces, para el próximo lunes, sí habrá discipulado, de mañana oirás mi voz. ¿Quieren darle una alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos.